Vamos a continuar con la audiencia de prisión preventiva. Especialista para que le informe en todas las partes. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están presentes, señor. Bien, el día de ayer habíamos terminado, creo, el peligro de fuga, ¿no? ¿Es Señor correcto, juez, fiscal? muy buenos días, señor juez, muy buenos días con todas las partes. Sí, habíamos culminado peligro de fuga, está pendiente ahora abordar peligro de obstaculización. Sí, ya se terminó, ¿no? Doctor Barriga, ¿es correcto? Correcto, señor juez. Bien, vamos a abordar ahora el peligro de obstaculización. ¿Va a empezar, fiscal? Sí, señor juez, queremos proyectar, por favor. Ya, si por nos favor, permite. el equipo técnico. A ver, un momento, doctor. ¿Está bien? ¿Está proyectado, doctor? Por favor, para que mide el tiempo, ¿verdad? Voy a otorgar el mismo espacio a las partes. Y lo tienes. 9:40. Sí, sí, magistrado, ya se puede proyectar. Bien, ¿podemos empezar, doctor? Sí, con su venia, señor magistrado. Doctor Barriga, ¿podemos empezar? Sí, señor juez, no hay problema. Bien, empiece, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor juez, vamos ahora a abordar el siguiente componente de este peligro procesal, siendo el peligro de obstaculización, haciendo énfasis que a criterio de Fiscalía se habría cumplido a cabalidad con acreditar un peligro de fuga respecto al señor Castañeda Segovia Mateo Grimaldo. Sin embargo, también, señor juez, gracias. Sin embargo, señor magistrado, esta Fiscalía quiere enfatizar, antes de iniciar este peligro de obstaculización, que los hechos que vamos a postular respecto a esta conducta procesal que orilla un peligro de obstaculización, señor juez, no son los mismos hechos que guardan relación con la imputación. Fiscalía quiere dejar sentado ello, señor magistrado. Los hechos que son materia de imputación no son los mismos por los cuales se postula este peligro de obstaculización. Y este peligro de obstaculización, señor magistrado, usted lo va a poder advertir desde el folio 814 al folio 835 del requerimiento fiscal. Y es que vamos a invocar el numeral 3 del artículo 270 del Código Procesal Penal en concordancia con el numeral 2 del mismo artículo y del referido cuerpo normativo. En atención que el ahora imputado Castañeda Segovia se habría valido de terceras personas cercanas a él, es decir, las habría inducido a efectos de que estos influyan en testigos e investigados para que estos a su vez se comporten de manera desleal o reticente, siendo que a su vez el imputado Mateo Castañeda Segovia también por sí solo, en forma directa, habría influido en testigos e investigados para que estos a su vez se comporten de manera desleal o reticente. Vamos a tocar 3 puntos específicos respecto a este peligro de obstaculización, señor magistrado. Vamos a empezar con el primero. Influencia recaída en testigos de 3 eventos, señor magistrado. El primero, denominado como influencia recaída en testigos. Este primer evento se encuentra circunscrito al contacto que tuvo el imputado Castañeda Segovia con el ahora investigado Francisco Iván Ciucho Neira, pero cuando aún tenía la condición de testigo. Vamos a empezar, señor juez. En esa línea, el imputado, según tesis de la Fiscalía, en ejercicio de su profesión como abogado, quebrantando presuntamente sus deberes contemplados en el artículo 7 y 8 del Código de Ética del Abogado, habría influenciado en el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira, indicándole qué manifestar y qué acciones tomar frente a su declaración testimonial programada para el 18 de junio del 2024 a las 15 horas, en la presente causa, a cargo del equipo 5 del EFICOP, precisando que ni el referido imputado Castañeda Segovia, ni ningún otro abogado del estudio jurídico al que pertenece, es decir, el estudio Castañeda y Menacho, abogado SAC, habría ejercido la defensa del entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira en el marco de la investigación recaída en la presente causa. E indico, señor juez, que el señor Francisco Iván Ciucho Neira tenía en ese entonces la condición de testigo, puesto que recién fue integrado a la presente investigación mediante la disposición fiscal número 19 de fecha 5 de agosto del 2024. En esa línea, el presente despacho fiscal
dispuso recabar la declaración testimonial del ciudadano Francisco Iván Ciuchonera. Investigado me dice. El 5 de agosto del 2024, mediante la disposición fiscal 19. En esa línea, señor juez, el presente despacho fiscal dispuso recabar la declaración testimonial del ciudadano Francisco Iván Ciuchonera y por ello, con fecha 12 de junio del 2024, el personal del área de notificaciones del EFICOP emplazó al entonces testigo con la cédula de notificación de fecha 11 de junio del 2024, que es el elemento 1 respecto a peligro de obstáculo. Siendo que del contenido de dicha cédula se advierte que el ciudadano en mención fue citado efectivamente para el martes 18 de junio del 2024 a las 15 horas, a fin de que precise la forma y circunstancias en las que con fecha, supuestamente 7 de mayo del 2024, para el 18 de junio del 2024 a las 15 horas. Testigo. Gracias, señor juez. 1. Sí, claro, señor juez. Él es investigado formalmente desde el 5 de agosto del 2024. 19, que es la disposición con la cual se amplían hechos, se incorporan investigados, entre otros. Señor juez, indicaba entonces que a medida de este elemento 1 que acredita la notificación, el emplazamiento al entonces testigo, la connotación por la cual fue citado es a fin que declare en el extremo, señor juez, de la forma y circunstancias en las que, con fecha presuntamente 7 de mayo del 2024, habría realizado un pago por la suma de 15.000 soles al investigado Mateo Castañeda Segovia, en su condición de director del estudio Castañeda y Menacho, abogado SAC, como pago a cuenta de la factura número 759 por los servicios legales prestados por el referido estudio. Es así que, tras haber sido debidamente emplazado, Francisco Iván Ciuchonera, con fecha 13 de junio del 2024, a las 9 horas aproximadamente, tuvo comunicación con el imputado Castañeda Segovia, pero esta comunicación fue a través de la línea telefónica de su esposa Mabel Menacho Alcedo de Castañeda. ¿A través de qué línea telefónica? La línea telefónica 988-07-90-70, mediante el aplicativo WhatsApp, estando que en dicha comunicación acordaron reunirse el mismo día en las oficinas del último en mención, ubicado en calle Independencia 106 Miraflores, Lima. Esto conforme se puede acreditar con el elemento 4, señor juez. El 13 de junio. 13 de junio, señor juez. 13 de junio del 2024 a las 9 horas aproximadamente. Se comunica con el imputado Castañeda Segovia, pero a través de la línea telefónica de su esposa. Y esto se puede acreditar con el elemento número 4. Este elemento número 4 es un acta voluntaria de visualización de información contenida en equipo celular del aspirante a colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchonera, descarga de archivo en dispositivo de almacenamiento y lacrado, de fecha 5 de agosto del 2024, donde usted podrá advertir que a folios 31.014 se advierten las características, cómo se desarrolló estas capturas de pantalla y descarga, las características del teléfono celular. A folios 31.016 se advierte en el ítem 4 el código hash de los archivos descargados y específicamente en el folio 31.017, conforme se podrá advertir en la lámina, señor magistrado, se advierte información de contacto de esta línea telefónica agendado como Mabel Menacho, doctora esposa de Mateo Castañeda. Asimismo, señor juez, en el folio 31.018 se puede advertir cómo en el lado derecho se puede advertir jueves 13 de junio, se advierte cómo Francisco Iván Ciuchonera remite la cédula de notificación con la cual lo habrían citado en condición de testigo. Debajo se advierte además que le escribe: doctora, buenos días, esto me ha llegado ayer, se lo he enviado al doctor, pero está pagado. Y le responde: buen día, te comunico. Y acontece una llamada a través del aplicativo WhatsApp que se realiza a las 9:18 con una duración de 23 segundos. Esta cédula que se advierte dentro de la conversación es el elemento 1, señor juez, y además de ello, esta llamada corrobora lo que indica el aspirante a colaborador eficaz, puesto que indicó que la comunicación fue a las 9 horas aproximadamente.
Asimismo, esta línea telefónica, que es el 988-079-070, conforme al elemento 7, que es un acta de vinculación de número telefónico a través de la aplicación móvil Truecaller y aplicativo Plin, se puede advertir los resultados que arrojó, señor juez, respecto a la vinculación de ese número telefónico, siendo que para Truecaller arrojó como resultado de nombre Mae Menacho, y para el aplicativo Plin arrojó como resultado que estaría vinculado a la persona de nombre Mabel Eliana Menacho Alcedo de Castañeda. Esto conforme al elemento 7. Del número telefónico de la esposa del señor Castañeda. El elemento 7, señor juez. Es un acta de vinculación que se emplea en los aplicativos móvil Truecaller y el aplicativo Plin. Se ingresa el número telefónico y se advierte como resultado este nombre, señor magistrado. Entonces, haciendo, señor magistrado, esta corroboración respecto a que efectivamente Francisco Iván Ciucho Neire se habría comunicado con Castañeda Segovia a través del teléfono celular de su esposa, a través del aplicativo WhatsApp, y haciéndose la vinculación a la titularidad de su esposa respecto a esta línea telefónica, esto fue en el contexto de que se le dio la indicación al señor Francisco Iván Ciucho Neira que acudiera de forma inmediata a las oficinas del imputado. De tal modo, señor juez, que al llegar a las oficinas del imputado, a las 10 horas aproximadamente del referido día, es decir, del 13 de junio del 2024, Francisco Iván Ciucho Neira recibió pautas de parte del imputado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto a cómo testificar en la declaración que debía prestar el 18 de junio del 2024 a las 15 horas, en la carpeta fiscal 7-2024 ante el EFICOP, siendo que Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría recibido apoyo de su esposa Mabel Menacho Alcedo de Castañeda para que las pautas brindadas a Francisco Iván Ciucho Neira guarden correspondencia con la fecha prevista y empleada antes, a fin de presuntamente falsear información respecto a que con fecha 7 de mayo del 2024 habrían firmado un recibo de entrega de dinero. Aunado a ello, señor juez, teniendo presente esta primera fecha del 13 de junio del 2024, también con fecha 15 de junio del 2024, a las 11:28 horas, Francisco Iván Ciucho Neira recibió una llamada a través del aplicativo WhatsApp desde la línea telefónica 973-864-114, siendo que dicha llamada fue realizada por el imputado Castañeda Segovia, quien le indicó que con suma urgencia se acerque nuevamente a sus oficinas, por lo que de manera inmediata Francisco Iván Ciucho Neira se constituyó a las oficinas de dicho investigado, donde al llegar en la oficina principal se reunieron, además del imputado, con el letrado Eduardo Simeón Barriga Bernal, el abogado Rommel Macedo Garnica y aunado a la presencia del referido ahora imputado. Esto conforme, señor juez, se puede acreditar con el elemento 2. Voy a detallar, señor juez. El elemento 2 es un acta voluntaria de visualización de información contenida en el equipo celular del aspirante a colaborador eficaz. Y es que de la descarga de esta información se puede advertir inclusive que tiene el código hash de cada una de estas capturas en el folio 31.000. Se puede advertir específicamente que en el folio 31.003 se advierte una llamada a través del aplicativo WhatsApp desde este número 973-864-114 el 15 de junio del 2024 a las 11:28 horas, siendo que la llamada tuvo una duración de 23 segundos. Y además, este dato se corrobora también, señor juez, con el elemento 2 integrado mediante el escrito con cargo de ingreso 42039-2024, ingresado el 4 de octubre del 2024, específicamente en los folios 10 hasta el 13. ¿Y qué tenemos aquí, señor juez? Es la información remitida por Ocitel. En esta información se puede apreciar específicamente en el folios 12 que la línea telefónica 973-864-114 tiene como titular al imputado Mateo Castañeda Segovia, señor juez. Es importante entonces tener presente en este apartado respecto a esta llamada del 15 de junio del 2024, el elemento 2 del peligro de obstaculización,
y el elemento 2 integrado mediante el escrito con cargo de ingreso 42039-2024. Es así, señor juez, que una vez dentro de la oficina, este 15 de junio del 2024, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, una vez más, pauteó a Francisco Iván Ciucho Neira respecto a la manera en la que tenía que declarar, de tal forma que no perjudique el contenido presuntamente falso del recibo de fecha presuntamente 7 de mayo del 2024. Además, sobre este tema, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia le expresó a Francisco Iván Ciucho Neira que debía conseguir la prueba de un retiro bancario, sea en soles o dólares, pero mayor a 15,000 soles, para sustentar el supuesto pago que le habría hecho a favor de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por concepto de honorarios profesionales. Aquí es importante, señor juez, citar el elemento 3 integrado mediante el escrito con cargo de ingreso 41672-2024 de fecha 3 de octubre del 2024. Y es que en los últimos folios 41672-2024. Sí, señor juez. Respecto a este cargo de ingreso, voy a apelar a que pueda advertir usted, señor magistrado, el último elemento. Y este último elemento es una carta notarial de fecha 26 de junio del 2024. Es la carta notarial 2097, que es suscrita por Mabel Menacho Alcedo de Castañeda en su condición de gerente general del estudio Castañeda y Menacho y dirigido a Cuántigos Servicios Integrados, Francisco Iván Ciucho Neira y sus familiares. Pero lo relevante respecto a esta carta notarial, señor magistrado, son los puntos 2 y 3. Y es que en el punto 2 se señala que en la conversación sostenida con Francisco Iván Ciucho Neira el día 15 de junio del 2024, de mutuo acuerdo se decidió el apartamiento de la defensa técnica y como consecuencia la conclusión de nuestro contrato de locación de servicios profesionales. Y en el punto 3, ese mismo día se le hizo entrega a Francisco Iván Ciucho Neira un USB con toda la carpeta fiscal, anexos, escritos de la defensa en un archivo electrónico conforme consta. Indica aquí en esta carta notarial. ¿Y por qué es relevante esto? Porque de la perspectiva, señor magistrado, de la propia gerente general del estudio Castañeda y Menacho, abogados, se acredita que efectivamente hubo un contacto físico el 15 de junio del 2024. Y efectivamente este contacto físico, donde alegan, bueno, en la carta notarial que le habrían entregado la información, no fue más que, señor magistrado, una reunión donde, conforme lo ha indicado el aspirante a colaborador eficaz, sirvió para que le puedan dar pautas sostenidas respecto a cómo debía declarar cuando acuda a EFICOP a declarar, valga la redundancia, en condición de testigo. Así de lo mencionado, se advierte que tenemos que con fecha 13 y 15 de junio del 2024, el ahora imputado, en forma sostenida, habría influenciado en el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira, indicándole qué manifestar y qué acciones tomar frente a su declaración testimonial programada para el día 18 de junio del 2024 a las 15 horas, denotando ello una manifiesta conducta tendiente a obstruir la presente investigación, ya que dicho investigado pretendía tener el control de lo que el entonces testigo declararía ante este despacho fiscal, procurando siempre que esto vaya de acorde a sus intereses presuntamente ilícitos. Lo expuesto se acredita también, señor magistrado, con el contenido del acta de transcripción de parte pertinente de fecha 24 de julio del 2024, correspondiente al acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con identidad develada Francisco Iván Ciucho Neira, de fecha 18 de junio del 2024, que es el elemento 9. Respecto a ello voy a resaltar, señor juez, la respuesta a la pregunta 2 de este elemento 9. Y es que ya hemos abordado anteriormente la narración, la descripción de esta respuesta, que en sí, señor magistrado, engloba lo manifestado previamente por Fiscalía, es decir, las circunstancias como con fecha 13 de junio recibe o tiene este contacto por la llamada, cómo intercede la esposa del imputado para que se pueda concretar esta llamada, cómo acude a las instalaciones de sus oficinas, asimismo las circunstancias específicamente, señor magistrado, de cómo se le da pautas para que declare, conforme lo narra el aspirante a colaborador eficaz el 15 de junio, y es decir que en esencia, en la respuesta a esta pregunta 2 de este elemento número 9, usted va a poder advertir cada uno de estos detalles, señor magistrado.
Por ser inoficioso, ya no voy a dar lectura a lo mismo porque ya lo hemos abordado específicamente inclusive en el hecho 6. Por otro lado, el imputado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, inclusive, señor juez, un día antes de la fecha programada para la declaración testimonial de Francisco Iván Siucho Neira ante este despacho fiscal, es decir, el 17 de junio del 2024 a las 9:28 horas, lo contactó nuevamente a través de una videollamada realizada mediante WhatsApp desde su línea telefónica 993-720442. El objetivo de esta videollamada era para que Mateo Grimaldo Castañeda Segovia mantenga esta influencia sobre Francisco Iván Siucho Neira, instándolo a reunirse con él nuevamente, pero esta vez con su abogado, para que pudiera orientarlo sobre cómo testificar en la declaración que debía prestar el 18 de junio del 2024 a las 15 horas en la presente causa. Sin embargo, dado que no se logró acordar la reunión para la tarde del 18 de junio, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia volvió a intentar contactar a Francisco Iván Siucho Neira mediante una videollamada a las 15:42 horas, sin éxito. Al notar la videollamada perdida, Francisco Iván Siucho Neira Va a hablar de 3 eventos, ¿es correcto, fiscal? El primer evento es la influencia sobre Siucho Neira, ¿es correcto? Es correcto, señor juez. Cuando aún tenía la condición de testigo, valga la aclaración. Doctor, señor magistrado, por favor, no sé si me permite. Sí, doctor. Buenos días, señor magistrado. Soy el doctor Raúl Cano Castillo, abogado del señor Jorge Chingay Salazar. Ya. En su ausencia, mi patrocinado estaba solicitando que se le dé un permiso de 11 de la mañana a 12 del mediodía, toda vez que él es padre de familia y tiene una reunión de sus menores hijos en el colegio. Bien. Entonces, eso le solicitamos a su digna magistratura para que nos lo pueda permitir. Precisamente ya se ausentó porque era a las 11, empezaba la reunión. Eso le hizo conocimiento al Pero luego presenta la justificación, ¿ya? Ok, doctor. Ok, muchas gracias. Bien. Está trabajando todavía el caso de Siucho, ¿no? Sí, señor juez. Todavía no lo ha terminado, ¿no? Todavía Bien. no. Nos quedamos dando Prosiga. lectura a la transcripción del vídeo. Estábamos, señor magistrado, previo a la suspensión, El haciendo- elemento de convicción 10. había elemento de mencionado. convicción 10, exactamente. Estábamos trabajando el mismo y conforme se puede advertir en las láminas que estamos proyectando, estábamos dando lectura a esta transcripción del video donde denota una conversación a través de una videollamada por WhatsApp entre el señor Mateo Castañeda Segovia y Francisco Iván Siucho Neira. Habíamos indicado también que la persona identificada como persona 2 sería la persona de Mateo Castañeda Segovia y la persona precisada como persona 1 sería Francisco Iván Siucho Neira. Es así, señor juez, que estábamos dando lectura a la parte pertinente respecto al folio 31.037 a 31.038. E indicaba yo, persona 1, Francisco Iván Siucho Neira, 2 abogadas, ya, pero doctor, escúcheme, hay un tema que tengo que juntarme, porque se acuerda de lo que tenía que sacar el extracto bancario para ver de dónde salía persona 2, el señor Mateo Castañeda Segovia, ya, y persona 1, no lo encuentro. No sé cómo vamos a hacer eso, doctor. Ese es el tema. Persona 2, Mateo Castañeda Segovia. Hay tiempo para pensarlo, tranquilo. Persona 1, ya. Persona 2, mañana o pasado nos reunimos para meterle cerebro a eso. Todo tiene solución, amigo, pero conmigo, 20. Persona 1, ya, doctor, está bien, quedamos. Asimismo, señor magistrado, se puede advertir una imagen respecto a esta conversación donde se visualiza efectivamente las circunstancias detalladas en este elemento 10 de cómo se encontraba el señor Francisco Iván Siucho Neira echado en esta cama, empleando su teléfono celular, y se advierte de esta videollamada las características de la persona que respondería el señor Mateo Castañeda Segovia. Asimismo, hay que recalcar que en este mismo elemento 10 se han descargado otras 2 imágenes que se pueden advertir en el folio 31.040 y en el folio 31.041. Y estas imágenes son las rutas para acreditar que con fechas
13 de junio del 2024 y 15 de junio del 2024, el señor Francisco Iván Ciucho Neira habría acudido a las instalaciones de las oficinas del imputado, concordando ello además con los horarios fijados en estos folios 31.040 y 31.041. Asimismo, tras la descripción, la transcripción propiamente detallada, cabe resaltar que también en este elemento 10 podemos advertir específicamente en el folio 31.038 que en este acto se le pregunta al aspirante si podría detallar el contexto del diálogo y a las personas que participan. En dicho video responde, se aprecia una videollamada que le realizo yo, quien soy la persona 1, al actor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, quien es la persona 2, la cual fue realizada con la finalidad de hacerle de conocimiento que mi nuevo abogado no se presentará a la diligencia que estaba citado el día 18 de junio del 2024. Y es que es importante reparar en la fecha en la cual se realizó esta videollamada. Esta videollamada se realizó el 17 de junio del 2024, es decir, un día antes de la fecha que estaba programada para que FICOP recabe la declaración testimonial de Francisco Iván Ciucho Neira. Un día antes acontece esta videollamada, señor magistrado. Un día antes, la videollamada antes de que vaya a declarar. Exacto, conforme está precisado en el elemento 1, que es la cédula de notificación, por videollamada, a través del aplicativo WhatsApp. Es así, señor juez, como indicado, en este folio 31.038 da contexto el aspirante a colaborador eficaz a la identificación plena de los interlocutores y, además, es importante, porque Fiscalía siempre ha postulado un recojo de los detalles al momento de realizar los elementos de convicción, y es por eso que le voy a solicitar, por favor, que nos conduzcamos al elemento 14, señor juez. Y es que en este elemento 14 vamos a encontrar una carta notarial también del estudio Castañeda y Menacho Abogados, la carta notarial 2219 de fecha 6 de julio del 2024, que podrá advertir en el folio 31.060. Esta carta notarial estaba dirigida también a Francisco Iván Ciucho Neira y sus hermanos, a mérito de que efectivamente estas personas en su oportunidad eran patrocinados por el imputado Mateo Castañeda Segovia. Y se puede advertir específicamente unos datos muy importantes, señor magistrado, en el folio 31.061. En principio, exactamente, el literal B y el literal C de esta carta notarial. El dato es que respecto, espero, señor juez, para que pueda. ¿Sí? Perfecto. El dato relevante es que en el literal B, en este folio 31.061, se ratifica que el 15 de junio del 2024 efectivamente hubo una reunión, un contacto físico con el señor Francisco Iván Ciucho Neira. Pero lo más trascendente, señor juez, es que en el literal C se plasma lo siguiente. Cumpliendo este acuerdo, el día 17 de junio del 2024 nos apartamos de vuestra defensa y el 18 de junio del 2024 ustedes acreditaron a vuestro nuevo abogado. Además, tenemos la constancia de 2 llamadas telefónicas de Francisco Iván Ciucho Neira el día 17 de junio del 2024, en el que se quejaba que el nuevo abogado le estaba cobrando $35.000. Pero, señor juez, usted va a poder advertir las connotaciones de lo que se plasmó en esta carta notarial, porque al parecer confundieron fechas. ¿Y por qué digo esto, señor magistrado? Porque el acontecimiento de esta supuesta queja del que el abogado le estaba cobrando $35.000 no fue en el contexto de la videollamada del 17 de junio del 2024, sino en la videollamada del 19 de junio del 2024. Pero, repito, al parecer habrían confundido fechas, pero lo que ratifica es que están aseverando que hubo una llamada el 17 de junio. Y es más, con este dato también va a permitir corroborar de manera objetiva que esa videollamada del 19 de junio también se realizó, porque esta información que insertan, esta supuesta queja, que el nuevo abogado le estaba cobrando $35.000, va a poder advertirlo, señor magistrado, conforme vamos a seguir oralizando. Y es por ello, ya.
el día en que supuestamente se habría quejado de que el abogado le estaba cobrando $35.000 sería realmente en la videollamada realizada el 19 de junio. Pero en esta carta notarial indican que ese contexto se dio el 17 de junio. Pero lo que la Fiscalía rescata es que aquí están corroborando, señor magistrado, de manera periférica, objetiva, por un dato brindado por el estudio Castañeda y Menacho, que el 17 de junio hubo una llamada con el señor Francisco Iván Ciucho Neira. Y vayamos ahora a esta tercera fecha, mejor dicho, señor juez, porque hemos pasado del 13, del 15, del 17 y ahora al 19 de junio. Y es que el 19 de junio del 2024, a las 9:30 horas aproximadamente, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y Francisco Iván Ciucho Neira mantuvieron comunicación a través de una videollamada realizada por el aplicativo WhatsApp, siendo que dicha conversación fue perennizada en vídeo por Francisco Iván Ciucho Neira, quien para ello empleó un equipo celular marca Apple, modelo iPhone 15 Pro. En tal sentido, del contenido, señor juez, del elemento 11, se aprecia que se logró descargar la grabación del video citado del equipo celular. Y vamos a empezar por ese elemento 11, específicamente, inicia en el folio 31.043 y se especifica en el antecedente un dato muy importante. 31.043, ¿no? Exactamente, señor juez. Y se da en el antecedente un dato importante porque, como he relatado, Francisco Iván Ciucho Neira se habría valido de otro teléfono celular para grabar esta conversación, esta videollamada con el señor Mateo Castañeda Segovia. Y se precisa que presentan una declaración jurada de la persona Nicole René Graña Martínez de fecha 27 de junio del 2024, puesto que esta persona era la propietaria del teléfono celular fuente de donde se grabó esta conversación, señor juez, de videollamada. Y usted va a poder advertir esa declaración jurada notarial en el folio 31.050 y los datos de la misma en el folio 31.051, 52, donde en esta declaración jurada se indica específicamente que autoriza que puedan extraer la información de su teléfono celular, es decir, desde la fuente. Y retomemos, señor juez, que se precisa inclusive en el folio 31.047 lo concerniente al código hash. Pero ahora pasemos a verificar que en el folio 31.045 se precisa la advertencia de esta grabación dentro de un dormitorio donde dos personas de sexo masculino realizan una videollamada donde la persona 1 es de tez trigueña, de 35 años aproximadamente, está vestida de color plomo, la cual está recostada sobre una cama, y la persona 2 se aprecia de tez blanca, de 50 años aproximadamente, con canas y está vestida de sastre, procediendo a transcribir el video conforme al siguiente detalle que usted va a poder verificar, señor juez, insisto, desde el folio 31.045 hasta el folio 31.046. Y voy a darle lectura a esta transcripción conforme también se está proyectando en las láminas, señor magistrado. Esta persona 2 sería el señor Mateo Castañeda Segovia y la persona 1 sería Francisco Iván Ciucho Neira, situándonos, repito, en el 19 de junio del 2024. ¿No? ¿Dos Ciucho o un solo Ciucho ahí? Respecto a A qué, este ¿no? caso es solo uno, ¿no? Solo es uno que está investigado, sin embargo, su hermano Martín está como testigo. En este caso también. En este caso, respecto al hecho 6, porque esta persona A fue ver, ¿con quién está conversando? Con Francisco. con Francisco Iván Ciucho Neira, el aspirante de colaborador eficaz, Ya. con identidad develada. Perfecto. Esta persona 2, señor juez, sería el señor Mateo Castañeda, y la persona 1 sería Francisco Iván Ciucho Neira, aspirante a colaborador eficaz con identidad develada. E indica a la persona 2, aló, persona 1, doctor Mateo, buenos días. Persona 2, hola, buenos días, ¿qué tal? Persona 1, bien, doctor, acá un poco preocupado porque me he reunido ayer con mis hermanos, pues usted ya sabe que el doctor Claudio se ha puesto, pues, como ya el tema del lavado de activos, se ha personado. Persona 2, ¿tu abogado ya se apersonó? Persona 1, sí, se apersonó para lo del lavado de activos, doctor. Bueno, ya ha visto el caso, no ha visto toda la carpeta, me dice, pero
me quiere cobrar 35.000 dólares, doctor. Yo le he dicho, ¿cómo me va a cobrar si ya todo esto está pagado con el doctor? Encima, mira, yo en verdad lo que hemos podido hacer es todo, ya no tengo más plata, le he dicho. Me dice, no se ha avanzado nada y todavía no termino de leer los tomos. Estoy omitiendo las lisuras, señor magistrado, por respeto a su judicatura. No se ha avanzado nada, yo todavía no termino de leer los tomos. Se va a ir a leer los tomos, entonces la otra doctor que me dice, ¿ahora qué va a pasar? Porque ayer también se apersonó. Una pregunta, ¿quién es la persona 1? La persona 1 es Francisco Iván Ciucho Neira, el aspirante a colaborador eficaz, Ya. quien le está dando cuenta respecto a Y que la 2 es... señor Mateo Castañeda Segovia. Y le está dando cuenta respecto a cómo le estaba cobrando esos 35.000 dólares. Persona 2, pedir la postergación, que es Mateo Castañeda Segovia. Persona 1, pidió a postergación, pero al momento de hablar, pues, doctor, me dijo, pero le expliqué todo. Usted sabe cómo se tiene que ser, ¿no? Con el abogado, él es de confianza. Yo le expliqué todo, cómo había sido, lo que yo le había dado para los peritos y ya. Bueno, entonces le dije también lo que le había firmado el recibo, lo que yo había firmado el recibo de los 15.000 soles y que yo no tenía cómo sustentar. Eso, no. Persona 2, que es el señor Mateo Castañeda Segovia. Mira, Iván, no es bueno que hablemos por teléfono. Visítame y lo conversamos. Persona 1, ya pues, doctor, pero la verdad, no sé qué hacer, tengo un problema. Persona 2, que sería Mateo Castañeda Segovia, busquemos una solución, pero no por teléfono, te repito. Persona 1, ya, doctor, ok, perfecto. Persona 2, yo estoy acá todo el día. Persona 1, ya. Persona 2, búscame, listo, chao. De aquí, ¿qué podemos advertir? ¿Qué podemos advertir, señor magistrado? Podemos advertir que cuando se le inserta la información respecto a este presunto actuar ilícito de haber insertado información que no condice con la verdad, con el recibo, el señor Mateo Castañeda Segovia, ¿qué atinó a hacer? ¿Qué atinó a hacer, señor magistrado? Hacerle una señal de que guarde silencio, como se puede ver en la imagen que estamos proyectando, señor magistrado. Cuando se le dice, doctor, tenemos este problema, el señor Mateo Castañeda Segovia hace el ademán de que guarde silencio. ¿Acaso dice qué estás hablando? ¿De qué me estás involucrando? Yo no tengo nada que ver. Le pide que guarde silencio, señor magistrado, y lo insta a que no hablen por teléfono, que lo visite y que conversen, que busquen una solución. Pero por teléfono, no, repito. Es así que tras la descripción detallada de este elemento 11, también se aprecia en el folio 31.046, así es, de este mismo elemento 11, señor juez, que se le consulta. En este acto se le pregunta al aspirante si podría detallar el contexto del diálogo y a las personas que participan. En dicho video, responde el aspirante a colaborador eficaz, se aprecia una videollamada que le realizo yo, quien soy la persona 1, al doctor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, quien la persona 2, la cual fue realizado con la finalidad de expresarle mi malestar por la situación en la que me había involucrado en el caso que le sigue. Asimismo, le comenté que podía justificar ese dinero, por lo cual él me hizo firmar un recibo. Señor magistrado, como indiqué anteriormente, esta información, gracias, como indiqué anteriormente, esta conversación ocurrió el 19 de junio del 2024. Aquí le indica esta supuesta queja por el cobro de 35.000 dólares de ese nuevo abogado. Pero en el elemento 14, ¿qué respondieron en la carta notarial? El dato objetivo de que hubo una queja que le estaba cobrando 35.000 dólares. Pero al parecer habrían confundido estas fechas, señor magistrado, y habrían atribuido que esta queja habría ocurrido el 17 de junio del 2024, un día antes de que se lleve a cabo esta declaración testimonial que al fin y al cabo no aconteció. Es así, señor juez, es como se advierte que el imputado
con fecha 19 de junio del 2024, siguió influyendo en el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira. 19 de junio, donde se aconteció esta última videollamada. Siguió influyendo en el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira, toda vez procuraba que el mismo siguiera alineado a sus intereses presuntamente ilícitos, prometiendo soluciones que permitan la impunidad de su presunto accionar contra la fe pública, al haber ambos suscrito un supuesto recibo de entrega de dinero de fecha 7 de mayo del 2024 de contenido presuntamente falso. Estos elementos perfectamente hubiéramos empleado para el hecho 6, señor magistrado, pero estamos guardando exclusividad porque son hechos posteriores para el tema de obstaculización. Quiero dejar claro ello, que estos elementos no se han empleado para el hecho 6. Por todo lo expuesto, se colige que el ahora imputado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría influenciado de manera sostenida en el tiempo, en el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira, indicándole qué manifestar y qué acciones tomar frente a su declaración testimonial programada para el 18 de junio del 2024 a las 15 horas en el marco de la presente causa, la carpeta fiscal 7-2024 a cargo del equipo 5 del EFICOP, siendo que además el imputado procuró que el ahora imputado siga alineado a sus intereses presuntamente ilícitos, ello tras haber sido su cómplice, presuntamente, en la presunta comisión de un ilícito contra la fe pública. En consecuencia, el accionar desplegado por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia tenía como fin último que el entonces testigo Francisco Iván Ciucho Neira se comporte de una manera desleal o reticente en la presente investigación, por lo que ello se traduce en un grave peligro de obstaculización que pone en riesgo el presente proceso, señor magistrado. Con esto voy a terminar este primer tema y voy a pasar al segundo. Primer evento, señor juez. Segundo evento. Segundo evento de este accionar de obstaculización en la presente investigación por parte del señor Castañeda Segovia. Vamos ahora a abordar a la influencia recaída en investigados. Para ello, señor magistrado, como hemos indicado, nuevamente el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, desplegando el mismo patrón conductual como abogado y presuntamente quebrantando sus deberes contemplados en los artículos 7 y 8 del Código de Ética del Abogado, tendiente a lograr la develación de identidades reservadas de personas provistas de medidas de protección. Habría también realizado, señor juez, acciones con el único fin de confirmar si el ahora imputado y ex patrocinado suyo, Francisco Iván Ciucho Neira, se habría sometido a un proceso especial de colaboración eficaz para así, según la tesis de fiscalía, lograr influir en él y en consecuencia Francisco Iván Ciucho Neira se comporte de manera desleal o reticente en la presente investigación. Y esto se sustenta, en esencia, señor magistrado, conforme a la documentación que traduce que efectivamente existía pues una relación cliente-abogado entre el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y el señor Francisco Iván Ciucho Neira, a mérito de que sobre este último recaía una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra él y sus familiares, a cargo de el primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, en la causa específica, en la carpeta fiscal 14-2022. Y esta relación primigenia cliente-abogado se puede advertir conforme al elemento 5 del hecho 6, donde a folios 28.010 a 28.014 se advierte pues este contrato de locación de servicios profesionales de fecha 20 de junio del 2022. Pero, señor juez, le pido por favor que nos remitamos al escrito ingresado con cargo de ingreso 343-68-2024, ingresado por la defensa de Castañeda Segovia el 21 de agosto del 2024. Y es que este escrito, ilustrativo por cierto, nos va a servir, señor magistrado, si nos remitimos al folio 3, que detallan la siguiente información. Folio 3, en el punto 3, dice así: cargo y escrito del 4 de junio del 2024, presentado ante la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, primer despacho,
en la carpeta fiscal 14-2022, donde se subroga el doctor Mateo Castañeda y se nombra a las abogadas Grecia Castañeda Quirós y Andrea Bardales Magallanes, a la defensa de Iván Ciucho Neira y familia. Es decir, para el 4 de junio del 2024, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se apartó de la defensa de Francisco Iván Ciucho Neira en esta causa recaída en la carpeta 14-2022 en el subsistema de lavado de activos. Y, señor juez, en esta misma fecha, 2 abogadas habrían asumido la defensa de Francisco Iván Ciucho Neira en esta causa. Pero importante también señalar que estas 2 nuevas abogadas que se apersonan, conforme usted va a poder advertir en el folio 88 de este cargo de ingreso, también varían el domicilio procesal. Y el domicilio procesal que consignan ya no es ninguna de las oficinas del estudio Castañeda y Menacho. ¿Cuál es el domicilio procesal consignado? Girón Galeano, número 929, consignan aquí oficina 201, distrito Santiago de Surco. Entonces, retomemos este folio 3. Una vez que nos fijan este primer punto relevante del apartamiento del imputado Castañeda Segovia de la defensa de Francisco Iván Ciucho Neira y sus familiares, nos indican en el punto 4. Cargo y escrito del 17 de junio del 2024, presentado ante la primera Fiscalía Superprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, primer despacho en la carpeta fiscal 14-2022, donde las abogadas Grecia Castañeda Quirós y Andrea Bardales Magallanes se apartan de la defensa de Iván Ciucho Neira. Entonces tenemos 2 fechas importantes, señor juez. El 4 de junio del 2024, cuando Castañeda Segovia se aparta de la defensa y nombra 2 nuevas abogadas como defensa, te nombra 2 nuevas abogadas como defensa de Francisco Iván Ciucho Neira y su familia, y el 17 de junio del 2024, cuando estas abogadas se apartan, señor magistrado, de la defensa de Francisco Ciucho Neira. Coincidentemente, se apartan un día antes de la fijación de la declaración testimonial de Francisco Iván Ciucho Neira en la carpeta fiscal 7-2024, conforme podrá advertir usted en el elemento 1. Asimismo, en este mismo folio 3 de este cargo de ingreso 34368-2024, se precisa, por otra parte, también hacemos de su conocimiento que con fecha 17 de junio del 2024, el doctor Mateo Castañeda se ha desvinculado totalmente de la defensa del caso de Iván Ciucho Neira y familia. La desvinculación se dio a efectos de no perjudicar la investigación que se sigue en su contra por la comisión del delito de lavado de activos, dada la situación que en ese momento atravesaba el director del estudio Castañeda y Menacho. Sin embargo, señor juez, tras haber marcado estos antecedentes y precisar de que ya no existía relación cliente-abogado, ya había finiquitado esta relación entre el imputado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y Francisco Iván Ciucho Neira, en horas de la mañana del 24 de julio del 2024, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia acudió, señor juez, a las instalaciones del primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ubicado en el Jirón Santa Rosa, número 260, 4º piso, cercado de Lima, con la finalidad de ¿qué? De entrevistarse con el fiscal responsable de la causa recaída en la carpeta 14-2022. Es decir, con el fiscal responsable que tenía a su cargo la investigación contra Francisco Iván Ciucho Neira por la presunta comisión del delito de lavado de activos. ¿Y quién era este fiscal? Era el fiscal adjunto Gustavo Gutiérrez Mitma, quien se le hará conocido, señor magistrado, si nos remontamos al hecho 6, puesto que, conforme indicó en sus delaciones Francisco Iván Ciucho Neira, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría tomado el nombre de este fiscal y habría dicho al aspirante colaborador eficaz que tenía una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala era tenía que ayudarlo en este presunto actuar ilícito a insertar información que no condice con la verdad para esta supuesta entrega de 15,000 soles. Y la noticia buena, que cuando estaba con detención preliminar, habría tenido contacto con este fiscal, Gustavo Gutiérrez Mitma, y que le habría prometido el archivo
y que este argumento sirvió, conforme a las delaciones, para condicionar a que el señor Francisco Iván Ciucho Neira pueda acceder a ser su cómplice en este presunto actuar ilícito. Pero sigamos, señor magistrado, en este escenario en el que, pese a ya no existir ningún vínculo cliente-abogado entre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y Francisco Iván Ciucho Neira, en esta carpeta 14-2022, acudió a esta fiscalía. Y eso vamos a poder advertirlo, señor magistrado, conforme al escrito presentado por Fiscalía con cargo de ingreso 34267-2024. 34, presentado el 21 de agosto de 2024. Y es que hemos acompañado aquí, señor juez, específicamente en el folio 90 al folio 92, un oficio de fecha 20 de agosto del 2024, el oficio 3280-2024 MPFN, remitido por la Administración Fiscal Lima, María Flor Rojas Villegas, donde se remite copia certificada del cuaderno de visitas del 24 de junio del 2024 de la puerta, señor magistrado, como podemos advertir aquí, en el folio 91, en este folio 91 de este cargo de ingreso 34267, se va a poder advertir el registro de personas que acudieron, señor juez, a la puerta del piso 4 de la Fiscalía de Lavado de Activos en la sede vice el miércoles 24 de julio del 2024. Y si contamos del final hacia la parte superior, en el tercer recuadro, vamos a poder advertir que está consignado el señor Castañeda Segovia Mateo con DNI 2382-2067 a las 11:43 horas, señor juez. Es decir, acreditamos que efectivamente concurrió a estas instalaciones. Pero, señor juez, ¿acaso únicamente concurrió a las instalaciones? A entrevistarse con un fiscal que tenía a su cargo la carpeta 14-2022, seguida contra Francisco Iván Ciucho Neira, donde ya no era abogado, vamos a poder advertir que el imputado acudió a dichas instalaciones con el único fin que el referido magistrado le confirme si el ahora imputado y ex patrocinado suyo, Francisco Iván Ciucho Neira, se habría sometido a un proceso especial de colaboración eficaz, información que requirió sin reparo alguno y frente a testigos presenciales, tales como un asistente en función fiscal, Damaris Náucar García, y la asistente administrativo, Joana Narváez Gutiérrez, ambas trabajadoras del primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos. Y señor magistrado, este sustento no se sostiene únicamente en las palabras de mi persona, sino que hemos recabado la declaración del fiscal Gustavo Gutiérrez misma. Y podemos verlo en el elemento 16. De este punto, de esta declaración, que vamos a advertirlo desde el folio 31.074 al folio 31.080, sí, señor juez, al 31.080, voy a resaltar las respuestas a dos preguntas. A la pregunta 2, a la pregunta 3, perdón, y también a la pregunta 12. Respecto a la pregunta 2, que se encuentra folios 31.076, se le pregunta al testigo Gustavo Gutiérrez Midma, ¿desde cuándo usted viene ejerciendo la actividad de fiscal adjunto? Asimismo, precise en qué dependencia fiscal despliega dicha actividad. Dijo que vengo desempeñándome como fiscal adjunto desde el mes de agosto del año 2022 hasta la actualidad, siendo que desde el mes de agosto del año de 2022 hasta la fecha, vengo laborando en la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, primer despacho. Ante la interrogante tercera, ¿usted conoce o ha escuchado de la persona de nombre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia? De ser así, precise si lo une a dicha persona algún grado de amistad, enemistad o parentesco. Respondió
que respecto a la persona por la cual se me pregunta, no me une a ella ningún tipo de vínculo, ni amistad, ni enemistad. Asimismo, en una oportunidad, solicitó una entrevista personal por escrito ante el despacho donde a la fecha vengo trabajando, siendo que dicha solicitud era mérito de un informe oral relacionado al caso 14-2022, caso en el cual me encuentro como fiscal responsable. Pregunta 12, que está en el folio 31.079. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que tuvo algún contacto o comunicación con Mateo Grimaldo Castañeda Segovia? Y dijo, quiero indicar que el día de hoy, es decir, el día 24 de julio del 2024, conforme también hemos verificado, julio, señor juez, 24 de julio, conforme hemos verificado también en el registro de ingresos a este piso 4, donde estaría ubicado este despacho a cargo de Gustavo Gutiérrez Midma como fiscal adjunto responsable de la causa 14-2022, y que lo hemos verificado en los elementos del escrito con cargo de ingreso 34267. Entonces, señor juez, ante esta pregunta 12, el fiscal Gustavo Gutiérrez Midma indica, quiero indicar que el día de hoy, 24 de julio de 2024, a las 11:42 horas de la mañana, en circunstancias que me encontraba revisando unos documentos conjuntamente con el personal de mesa de partes del despacho fiscal donde laboro, de nombre Joana Narváez Gutiérrez, personal tercero, específicamente me encontraba en el área de mesa de partes, que colinda con el ingreso del área donde trabajamos, siendo que de pronto se acercó a la ventanilla de atención el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, ante lo cual me dijo desde fuera de la mesa de partes, doctor, buenos días. A lo que yo le dije, buenos días, doctor. Y luego de eso, la señorita de mesa de partes, de nombre Joana Narváez Gutiérrez, le indicó qué desea, doctor. Y por ello el señor Mateo Castañeda Segovia le dijo, quiero hablar con el doctor Gutiérrez. Es sobre un tema personal. Seguidamente, yo me retiré del área de mesa de partes a verificar unos documentos e ingresé a mi despacho, que se encuentra ubicado al fondo del área donde trabajo, para verificar mi correo del documento que me encontraba revisando con la señorita de mesa de partes. Acto seguido, le dije al asistente del fiscal provincial de nombre Damaris Náucar García, asistente en función fiscal, pregúntale al abogado que está afuera en mesa de partes por qué caso viene y qué es lo que desea, en alusión a Mateo Castañeda Segovia. Y dicha asistente fue y le preguntó. Y a los segundos ella retornó y me dijo que le había hecho la pregunta respecto a por qué caso viene y qué deseaba. Y ella me dijo que Mateo Castañeda Segovia le indicó, quiero hablar con el doctor Gutiérrez porque me encuentro apartado del caso que patrocinaba y por ello quiero comunicarle al doctor Gustavo. Ante ello, mi persona optó por salir al área de mesa de partes y personalmente le indiqué a Mateo Castañeda Segovia, en presencia de las asistentes mencionadas, Joana Narváez Gutiérrez y Damaris Náucar García, usted ya no es parte del proceso y no se le puede dar ningún tipo de información, ya que no forma parte como abogado de la carpeta fiscal. Ante ello, el abogado Mateo Castañeda Segovia, alzándome la voz de manera irrespetuosa y altanera, me dijo, solo he venido a decirle que ya no soy abogado del caso 14-2022. Y además, indica el testigo Gustavo Gutiérrez Midma, me preguntó si mi persona sabe si su patrocinado se ha sometido a una colaboración eficaz. Y ante ello dije expresamente que desconozco de esos temas y dejaré constancia de lo sucedido y pondré a conocimiento del fiscal provincial de mi despacho. Cosa que realicé y materialicé poniendo a conocimiento de mi provincial y dejé constancia de manera escrita lo sucedido en el libro de ocurrencias del despacho. Señor juez, como si no fuera poco, Fiscalía también ha recabado las declaraciones testimoniales de estos testigos presenciales, de este personal administrativo que tuvo que presenciar ese actuar, señor juez. Y este personal administrativo son las señoritas Joana Narváez Gutiérrez y la asistente en función fiscal Damaris Náucar García, trabajadoras de este despacho, del primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos.
y ambas proporcionaron sus declaraciones en condición de testigo con fecha 30 de julio del 2024. Y para ello, te pediría que nos remitamos al elemento 17 de peligro de obstaculización. Esta declaración, repito, de fecha 30 de julio del 2024, de la testigo Joana Narváez Gutiérrez, voy a resaltar, señor juez, las respuestas a la pregunta 6 y 7. A la pregunta 6. ¿Usted conoce o ha escuchado de la persona de nombre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia? De ser así, precise si lo une a dicha persona algún grado de amistad, enemistad o parentesco. Esta pregunta podrá advertirle en el folio 31.084. ¿Y qué indica esta testigo? Sí lo he visto en persona en una oportunidad, específicamente el miércoles 24 de julio del presente año, a eso de las 11:30 aproximadamente, ya que en dicha día y hora yo me encontraba a cargo de la mesa de partes del despacho y por tal motivo vi al señor Mateo Castañeda Segovia cuando se acercó a la ventanilla de atención al usuario. Pero para esto, yo ya me encontraba en el área de mesa de partes revisando unos documentos conjuntamente con el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma, por lo que le dije al doctor Mateo Castañeda Segovia que espere unos minutos, y al cabo de pocos minutos le pregunté qué deseaba y por qué caso venía, a lo que él simplemente me respondió: quiero hablar con el doctor Gutiérrez sobre un tema personal. Luego de ello, el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma regresó a su sitio ubicado al fondo del área donde trabajó. Después de ello, pasaron pocos minutos y mi compañera, Damaris Náucar García, asistente en función fiscal, se acercó al área de mesa de partes y le preguntó al abogado Mateo Castañeda Segovia qué era lo que deseaba y por qué caso venía. Es decir, le hizo la misma pregunta que yo minutos antes le había hecho. Sin embargo, el abogado Mateo Castañeda Segovia insistió y dijo: quiero hablar con el doctor Gutiérrez. Luego de eso, Damaris Náucar García se dirige al fondo del área donde trabajo y a los pocos minutos retorna al área de mesa de partes conjuntamente con el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma. Y una vez en dicha área, el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma le preguntó al abogado Mateo Castañeda Segovia qué era lo que deseaba y que él ya no era parte del proceso, y ante eso el abogado Mateo Castañeda Segovia alzó la voz de manera altanera y dijo: solo he venido a decirle que ya no soy abogado del caso. Y también le preguntó al doctor Gustavo Gutiérrez Mitma si sabía si su patrocinado se ha sometido a una colaboración eficaz. Y ante ello el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma le dijo que desconocía de esos temas, que dejaría constancia de lo sucedido y que pondría conocimiento lo acontecido al fiscal provincial del despacho. Y ante tal situación, el abogado Mateo Castañeda Segovia hizo gestos de ofuscamiento y molestia. Posteriormente, el doctor Gustavo Gutiérrez Mitma me dijo que escribe en el cuaderno de ocurrencia del despacho lo que él me iba a dictar, por lo que yo empecé a escribir todo lo que me dictaba, lo cual guardaba relación con el incidente que acababa de ocurrir con el abogado Mateo Castañeda Segovia, dejando constancia que efectivamente tal incidente fue presenciado por mi persona y mi compañera Damaris Náucar García, para luego firmar los tres dicha ocurrencia. Asimismo, esta testigo, al responder a la pregunta 7, está en el folio 31.085, ¿recuerda usted las características físicas de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia? Sí, lo describen, señor juez, en la pregunta 7. Dan sus características: una persona baja, de unos 60 años aproximadamente, y tenía canas. Asimismo, señor magistrado, contamos también con el elemento 18. Elemento 18. Este elemento 18 es la declaración de la otra testigo presencial de este incidente ocurrido en las instalaciones de una fiscalía de lavado de activos. Y es la declaración de la señorita Damaris Náucar García, también de fecha 30 de julio del 2024. De esta declaración, señor magistrado, voy a resaltar las respuestas de la pregunta 6. Que usted va a poder advertir desde el folio 31.089. La pregunta es: ¿usted conoce o ha escuchado de la persona de nombre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia?
De ser así, precise si lo une a dicha persona algún grado de amistad, enemistad o parentesco. Refirió: sí lo he visto en persona en una ocasión, específicamente el miércoles 24 de julio del presente año, a eso de las 11:30 horas aproximadamente, ya que en dicho día y hora yo me encontraba coordinando unos temas en el área de mesa de partes del despacho y también estaban presentes la encargada de mesa de partes, Joana Narváez Gutiérrez, y el doctor Gustavo Gutiérrez Midma, fiscal adjunto. Y por tal motivo vi al señor Mateo Castañeda Segovia cuando se acercó a la ventanilla de atención al usuario y que fue atendido por Joana Narváez Gutiérrez. Luego de ello, observé que el doctor Gutiérrez Midma regresó a su sitio ubicado al fondo del área donde trabajo y yo también regresé a mi sitio a continuar con mis labores. Después de ello, pasaron unos segundos y yo me acerqué al área de mesa de partes, ya que quería utilizar la máquina de fotocopias para poder escanear unos documentos y noté que aún estaba detrás de la ventanilla de atención al usuario el abogado Mateo Castañeda Segovia, por lo que le pregunté qué era lo que deseaba. Sin embargo, el abogado Mateo Castañeda Segovia me dijo: quiero hablar con el doctor Gutiérrez, él ya sabe de qué. Por lo que yo insistí y le pregunté ¿por qué caso viene? A lo que el abogado Mateo Castañeda Segovia me volvió a responder: el doctor Gutiérrez ya sabe. Luego de eso, me dirigí al fondo del área donde trabajo y le comuniqué lo sucedido al doctor Gustavo Gutiérrez Midma, y el doctor me pidió que me acerque y le pregunte al abogado Mateo Castañeda Segovia sobre qué tema deseaba hablar. Por ello me dirigí al área de mesa de partes y le realicé la consulta al referido abogado. Pero el abogado Mateo Castañeda, con un tono de incomodidad, me dijo: el doctor ya sabe, yo ya no patrocino. Por tal motivo, regresé al sitio del doctor Gustavo Gutiérrez Midma y le comenté lo sucedido. Y el doctor se puso de pie y se dirigió al área de mesa de partes. Y yo fui detrás de él. Yo quería continuar escaneando unos documentos que tenía pendiente. Es así que al llegar al área de mesa de partes, presencié que el doctor Gustavo Gutiérrez Midma le preguntó al abogado Mateo Castañeda Segovia qué era lo que deseaba. Recuerdo que expresamente dijo: dígame, doctor, ¿qué es lo que desea? Y dicho abogado le respondió: doctor, yo deseo hablar con usted. Y acto seguido, el doctor Gustavo Gutiérrez Midma indicó: yo no tengo nada de qué hablar con usted. Y el abogado Mateo Castañeda Segovia refirió: sabe que yo ya no patrocino. Y el doctor Gustavo Gutiérrez Midma indicó: sí, yo ya tengo conocimiento de ello. Hay un escrito donde está personado una señorita abogada, así que usted ya no es parte de este proceso. Y ante ello, el abogado Mateo Castañeda Segovia dijo: sí, doctor, de eso quería hablar y preguntarle si usted tiene conocimiento, si la persona que yo patrocinaba se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz. Repito, saber si es que la persona que yo patrocinaba se ha sometido a un proceso de colaboración y eficaz. Ante eso, el doctor Gustavo Gutiérrez Midma le dijo que desconocía esos temas, que dejaría constancia de lo sucedido y pondría conocimiento de lo sucedido al fiscal provincial del despacho. Y ante tal situación, el abogado Mateo Castañeda Segovia hizo gestos de molestia e indicó: solo de eso quería hablar, y pasó a retirarse enojado. Posteriormente, el doctor Gustavo Gutiérrez Midma le dijo a la encargada de mesa de partes, Joana Narváez Gutiérrez, que escriba en el cuaderno de ocurrencia del despacho lo que él iba a dictar, por lo que ella empezó a escribir todo lo que le dictaba, lo cual guardaba relación con el incidente que acababa de ocurrir con el abogado Mateo Castañeda Segovia, dejando constancia que efectivamente tal incidente fue presenciado por mi persona y mi compañera Joana Narváez Gutiérrez, para luego firmar los tres dicha ocurrencia. Y al responder a la pregunta 7, también, señor magistrado, que está en el folio 31.091, esta señorita testigo, Náucar García, se le hace la consulta por las características físicas del imputado e indica, ¿no?, que es una persona baja, de estatura, de 60 años aproximadamente, y con canas. Señor juez, cabe precisar ahora, teniendo las declaraciones de estos protagonistas presenciales de esta concurrencia del imputado, a fin de verificar si efectivamente era o no era colaborador eficaz Francisco Iván Ciucho Neira, estos relatos de estos testigos, Gustavo Gutiérrez Midma, Joana Narváez Gutiérrez y Damaris Náucar García, obedecen a relatos coherentes y espontáneos, que a su vez convergen con el hecho que el ahora imputado efectivamente habría realizado acciones con el único fin de confirmar si el ahora imputado y ex patrocinado suyo, Francisco Iván Ciucho Neira, se habría sometido a un proceso especial de colaboración eficaz, para así de esta manera, según tesis fiscal, lograr influir en él
y en consecuencia Francisco Iván Ciucho Neira se comporte de manera desleal o reticente en la presente investigación, siendo además que nos falta algo importante, señor juez, que lo relatado por los testigos fue plasmado en una ocurrencia número 1, año 2024, de fecha 24 de julio del 2024, que es el elemento 19. El mismo que fue remitido a esta fiscalía con su fuente, que va a poder advertir en el folio 31.094, que es el oficio 1956-2024, remitido por el fiscal adjunto Luis Roca Rojas, donde remite, señor magistrado, esta copia certificada de la constancia inscrita de fecha 24 de julio del 2024, obrante en el libro de ocurrencias de este despacho fiscal, del primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Y en este elemento 19 se advierte justamente lo que ya hemos relatado, señor magistrado, por lo que guarda congruencia. Asimismo, tenemos en adición el elemento 20, señor magistrado, que es un acta de reconocimiento fotográfico de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, donde en síntesis la testigo Tabitha Damaris Náucar García reconoce plenamente al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y deja constancia que para la presente diligencia no se ha encontrado participando coaccionada o amenazada. Participa en forma voluntaria, conforme se puede advertir en el folio 31.097. Sí, señor juez. Así pues, señor magistrado, en base a lo expuesto, existen fundamentos sólidos de que el ahora imputado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría buscado confirmar si el aspirante a colaborador eficaz se trataba de Francisco Iván Ciucho Neira, hoy investigado en la carpeta fiscal 7-2024, hoy aspirante a colaborador eficaz con identidad develada, a efectos de poder influenciar en las delaciones que esta persona pudiera brindar en el marco de su procedimiento especial y que de alguna manera perjudique la situación jurídica del imputado. Esta afirmación se refuerza con el hecho de que este último habría tenido la convicción de haber podido influenciar en Francisco Iván Ciucho Neira a razón de la relación cliente-abogado que existió entre ambos a mérito de la causa recaída en la fiscal 14-2022, a cargo del fiscal Gustavo Gutiérrez Midma, y en virtud a que Francisco Iván Ciucho Neira habría ayudado su oportunidad a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia presuntamente a alterar la verdad intencionalmente mediante hechos, esto es, firmando un documento denominado recibo, conforme ya se ha detallado ampliamente en el hecho 6. Por ello, tal conducta del imputado reafirma su actuar sostenido, este actuar sostenido en el tiempo, proclive a obstaculizar la presente investigación, traduciéndose en un peligro procesal latente para la misma. Y, señor magistrado, importante también señalar que esta decisión del aspirante a colaborador eficaz Francisco Iván Ciucho Neira es trasladada recién, es decir, recién se conoce que este aspirante a colaborador eficaz tenía la identidad de la edad a mérito, señor juez, del oficio 450-2024 de fecha 30 de julio del 2024, donde se traslada, mediante la disposición fiscal número 4, de la misma fecha, 30 de julio del 2024, esta información de Francisco Iván Ciucho Neira, y es recogida y integrada a la carpeta 7-2024 mediante la providencia 125 del 30 de julio del 2024, que pueda encontrar usted en el folio 31.172 hacia adelante, señor magistrado. Hasta este punto hemos culminado, señor juez, los dos, van dos. Sí, señor juez. Sí, señor juez, si me permite, por favor, para darle la indicación, que el primer punto es cuando Francisco Iván Ciucho Neira aún era testigo.
Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando, sí, claro, el segundo punto, Fiscalía postula que ya cuando Francisco Iván Ciucho Neira estaba sometiendo un proceso especial de colaboración eficaz, presuntamente el imputado, Castañeda Segovia, habría tratado de confirmar si es que efectivamente tenía dicha condición. Para ello, acudió directamente a la Fiscalía para hablar con el fiscal Gutiérrez Minma, cuando ya no era abogado de Iván Ciucho Neira y cuando aún no se conocía su identidad como colaborador eficaz, señor magistrado, no estaba aún develada. Y el último, tercer punto de este peligro de obstaculización sostenido en el tiempo es respecto al testigo protegido 8/2024, Enciso Torres. Pero, señor juez, quisiera por favor hacer una precisión aquí. Y es que no quisiera que se confunda las formas de planteamiento de fiscalía para que se indique que se está repitiendo lo mismo que en peligro de fuga. Y es que recordaremos que en peligro de fuga lo que se trató respecto a este testigo protegido es que en un programa, en un dominical, se habría develado la identidad de este testigo protegido entonces. Pero en este apartado de peligro de obstaculización, vamos a ver cómo es que, señor juez, tomaron conocimiento y, caso parecido con Iván Ciucho Neira, en este caso sí lograron confirmar que Enciso Torres era testigo protegido. Es decir, se agenciaron de esa información, señor magistrado, para luego presuntamente develar indebidamente su identidad. Entonces, son los ejes temáticos, señor magistrado, que quisiera dejar claro. En este peligro de obstaculización vamos a ver cómo el imputado, a través de una tercera persona, en este caso su abogado, habría, señor magistrado, confirmado que efectivamente Enciso Torres era un testigo protegido en la presente carpeta fiscal. Señor magistrado, ¿me permite, por favor, 5 minutos para poder? Sí, por favor. Gracias. No, voy 2. Solo faltaría este último punto. Sí, el último punto y cerramos con obstaculización, señor magistrado. Ahí queda, por favor. Si me permite 5 minutos. Sobre cómo se confirmó que efectivamente Enciso Torres tenía la condición de testigo protegido en la carpeta fiscal 7/2024. Exacto, señor juez. Sí, señor juez. Testigo. ¿Cómo se buscó confirmar si Iván Ciucho Neira tenía la condición de colaborador eficaz? Y este tercer evento, ¿cómo se logró confirmar que efectivamente era testigo protegido? Ya, hacemos una pausa ya para luego volver para terminar ya por la mañana. Gracias, señor juez. Y 4, donde la fiscal responsable deja constancia que acude a su despacho fiscal una persona de manera voluntaria, indicando que tiene conocimiento sobre presuntas influencias ilícitas de parte de Nicanor Boluarte Segarra dentro de Provías descentralizado, lo que guardaría relación con los hechos que se vienen investigando en ese entonces de manera preliminar en la carpeta 7/2024. Asimismo, esta persona indicó que teme por su vida y las represalias que puedan tomar las personas involucradas por tener poder al encontrarse en puestos claves del Estado, por lo que solicitó se le brinden las medidas de protección necesarias para que pueda brindar su relato. Es así que este elemento 21 debe ser acompañado con el elemento 22. Este elemento 22, señor magistrado, siguiendo esta narración de este tema fáctico, vamos a poder advertir la disposición fiscal 3 de fecha también 19 de abril del 2024. La misma que se expidió en el marco de esta carpeta fiscal 7/2024, y esta disposición consta sobre la asignación de clave a testigo protegido y otros, suscrito por la fiscal provincial del EFICOP, Naomi Caterín Bustillos Tamayo.
Estando a ello, señor magistrado, en este elemento 22 podemos advertir efectivamente las circunstancias en las cuales se irroga y se dota a esta persona de la medida de protección de la reserva de su identidad. Y en ese punto se le proporciona la clave única número 8/2024. Entonces, ese es el punto de partida para determinar que con esta fecha existió este testigo protegido 8/2024. Así pues, señor magistrado, en el elemento 23 vamos a poder advertir esta primera declaración de este testigo protegido, también con fecha 19 de abril del 2024, donde en cada una de estas preguntas, que se advierten desde el folio 31.107 al folio 31.115, vamos a advertir cómo brinda información relevante, que es información que sopesa para el ahora hecho 4, relacionado al subtema de provías descentralizados, señor magistrado, lo que vincularía presuntamente al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, precisando de que este testigo protegido, en esta declaración del 19 de abril del 2024, no mencionó relato alguno respecto al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Asimismo, señor magistrado, vamos a poder advertir que además de la declaración, participó en diversas diligencias de reconocimiento fotográfico de este testigo protegido, las mismas que se advierten en el elemento 24, en el elemento 25 y en el elemento 26. Asimismo, participó en una verificación y corroboración de información en el elemento 27, los mismos que ya han sido, señor juez, ampliamente desarrollados en relación al hecho 4. Es así que estando, señor juez, en este escenario, a la participación de este testigo protegido, entonces 8/2024, en el marco de la investigación 7/2024, es que, conforme usted va a poder advertir, señor magistrado, que él mismo dio esta información siempre con la consigna de mantener la reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, utilizando para ello, repito, el número 8/2024. Sin embargo, con fecha 2 de julio, como va a poder advertir en el elemento 28, señor juez, perdón, en el elemento 28, señor juez, se va a advertir que con fecha 1 de julio se dio esta ya reiterada y trastocada acta donde se advierte la extracción de fuente abierta para verificar cómo presuntamente el imputado Castañeda Segovia y su abogado habrían presuntamente develado indebidamente la identidad de este testigo protegido 8/2024, lo cual conllevó que a la fecha los mismos tengan una acusación directa en su contra por el referido presunto ilícito. Estando esta circunstancia, señor magistrado, esta circunstancia de una presunta develación que habría acontecido el 30 de junio del 2024, conforme al elemento 28, tenemos que, conforme al elemento 29, vamos a poder advertir el acta de concurrencia a sede fiscal en forma espontánea y renuncia de clave de identificación del testigo protegido, señor magistrado. Y es que en esta fecha se indica que el testigo hace uso de la palabra refiriendo que se encuentra en sede fiscal con su abogado debido a la noticia difundida en el programa periodístico Panorama del día 30 de junio del 2024, entrevista realizada a Mateo Castañeda Segovia y su abogado Eduardo Barriga Bernal, ya que en dicha entrevista se ha develado la identidad del testigo identificado con clave TP número 8/2024, motivo por el cual manifiesta que teme por su integridad personal y familiar como testigo protegido. Agrega que, debido a la develación en el medio periodístico, renuncia a su clave de identificación y solicita ampliar su declaración testimonial. Frente a lo señalado, señor magistrado, el representante del Ministerio Público determina que en lo sucesivo se le va a denominar con sus datos completos, siendo esta persona Juan José Enciso Torres, con DNI 31012642, y asimismo se hacen las acciones para que se le otorguen las medidas de protección respectivas. Ahora bien, señor magistrado, hay que tener presente lo siguiente,
Y es que, teniendo este escenario delimitado, la pregunta sería, ¿cómo fue que ambos letrados habrían tomado conocimiento que efectivamente, sin duda alguna, esta persona tenía la condición de testigo protegido para que posteriormente procedan a una presunta develación indebida en un programa de alcance nacional? Y esto vamos a poder encontrar las primeras respuestas conforme, señor juez, al cargo de ingreso 426-26-2024. 26-2024, presentado por la defensa. Y es que vamos a encontrar en el folio 1 un escrito que fue presentado en la Fiscalía Superior, señor juez, y en la misma, en este escrito, en la página 5, van a empezar a detallar que el 4 de junio del 2024, el señor Juan José Enciso Torres se apersonó a mi centro de labores ubicado en Jirón Independencia 106, oficina 701 Miraflores, con la finalidad de coordinar respecto a la defensa que le llevaba en la carpeta 7-2023. Asimismo, en el folio 6, vamos a verificar en el ítem 7, que se precisa lo siguiente. En el diálogo, mi todavía cliente me refiere hechos con contenido delictivo y de plena incompatibilidad de la defensa que vengo llevando a favor de mi cliente Mateo Castañeda Segovia, por lo que una vez enterado de su regular inclusión bajo supuesta figura de testigo protegido, le mencioné que ya no podría llevar más su defensa debido a que él mismo me informó que era testigo protegido en la carpeta 7-2024, donde investiga a mi patrocinado Mateo Castañeda Segovia, por lo que por un tema de incompatibilidad legal en su patrocinio no podía seguir asumiendo su defensa, pues él había declarado como testigo protegido en la carpeta 7-2024. Datos importantes, señor magistrado, que podemos advertir, como en este punto 7 de este cargo de ingreso 42626, es en primer orden la aceptación de que ellos toman conocimiento que efectivamente esta persona era testigo protegido. Y además de ello, vamos a verificar cómo es que ellos alegan, señor juez, de que estaban investidos por esta relación cliente-abogado para que esta persona, de buenas a primeras, les diga, sí, soy el testigo protegido 8-2024. Señor juez, le solicitaría, por favor, si me podría seguir en el siguiente punto, que es una transcripción de un audio que presenta la defensa, y es que esto está, repito, en el cargo de ingreso 426-26-2024, en el folio 7 de este escrito, en el punto 8. Sí, 426-26-2024. Sí, es el folio 7 de ese escrito, señor juez, que se acompaña. 7, la parte superior derecha se verifica. Usted va a presentar la propia transcripción del que ha presentado el doctor Barriga. Sí, exactamente. ¿Usted ha cuestionado, pero eso? ¿Cuestionó Ha ese audio? habido, señor magistrado, No, le pregunto, ¿se ha cuestionado usted en su oportunidad ese audio? se ha determinado que el audio como tal aún no se remite la fuente original. Hemos Sí, solicitado pero el ¿usted audio. ha cuestionado su contenido? La su transcripción, fiabilidad? la transcripción en parte. Sí, Pero de la ahora usted fidelidad. lo va a citar. Sí, lo quiero citar, señor juez. Adelante, ¿qué va a citar usted? En la página 7, Adelante. ya, señor juez, en esta página 7, en el punto 8, vamos a poder advertir que se detalla esa reunión, conversación del 4 de julio de 2024 fue grabada por mi persona, la misma que fue perennizada en un dispositivo grabador de audio y ha sido debidamente peritado, indica. Debajo de ello, de acuerdo a la transcripción del audio grabado que se ofrece junto a la denuncia, los pasajes más relevantes de la conversación entre Juan Enciso Torres y Eduardo Barriga Bernal. Y, señor juez, vamos a reparar en seguir esta línea de conversación. Y es que se indica, Juan José, doctor, Eduardo, acá estamos en trámites, todos los trámites por cuestión de seguridad, vamos a dejar los celulares allá. Recordará usted, señor magistrado, que esta modalidad de dejar los celulares para entrar a una conversación también ya ha sido precisado por el aspirante a colaborador Francisco Iván Ciucho Neira, quien inclusive indicó que previo a que se pueda concretar una conversación, tenían que dejar los celulares en un cajón recubierto con papel aluminio. Asimismo, señor juez, se puede advertir debajo de ello que Juan José indica, no hay nada pues, no conforme. Eduardo, ya, y después. Y el otro tema es tu condición ahorita. Ahorita hay un tema en la carpeta, ahora que defiende el doctor Mateo, hay un testigo protegido. Juan José
En el otro lado, Eduardo, en la otra carpeta donde está tu nombre, Juan José, claro, está mi nombre, Eduardo, claro. Ahí yo no sé quién es el testigo protegido. Por eso te pregunto, ¿tú eres el testigo protegido? Juan José, no, yo no soy el testigo protegido. Eduardo, ¿seguro? Juan José, seguro. ¿Por qué? ¿Cuál implicancia tendría eso? Eduardo, es que yo no puedo ser tu abogado si tú me estás negando que no eres el testigo protegido. Yo ya no puedo ser tu abogado. Juan José, el tema es, digamos, porque digamos el conflicto. El conflicto de interés, Juan José, la incompatibilidad, ¿no? Entonces, señor juez, cito este extracto para advertir cómo citamos únicamente para ver las contradicciones, señor juez, puesto que guardando el cuestionamiento de que este audio haya sido objeto de recortes, sin perjuicio de ello, inclusive lo que la defensa ha creído por conveniente únicamente plasmar, se puede advertir cómo este entonces testigo protegido con identidad reservada, no es que a buenas y primeras le dijo, sí, soy el testigo protegido. Podemos ver, señor juez, esta presión ejercida sobre él mismo, cómo pese a responder que él no es el testigo protegido, se le vuelve a consultar, pese a indicar que no, se le vuelve a indicar supuestamente bajo el escenario de que es su abogado, y por qué su abogado, señor juez, tendría que indicarle si efectivamente es el testigo protegido para que no haya incompatibilidad. Pero ahora, señor juez, vamos a verificar lo siguiente, y es que con el cargo de ingreso, sí, señor juez, con el cargo de ingreso 43-187-2024, presentado, sí, presentado el 15 de octubre del 2024, pues quiero que nos dirijamos, por favor, un momento. Estamos proyectándolo en la pantalla también sin perjuicio de ello. Al folio 34. No, yo digo por el PDF, señor magistrado. En todo caso, en la parte superior derecha veo que le han puesto 94. Y vamos a poder advertir, señor juez, un informe técnico pericial de informática forense. Pero lo relevante de esta pericia, este informe técnico pericial de la defensa, de parte, es que si vamos, señor juez, específicamente, tiene como foliación en la parte superior 98, vamos a advertir que en sí este sería el informe donde se advierte cómo se procedió a la grabación al señor Enciso Torres. Y vamos a advertir en el punto octavo el proceso de identificación y preservación. Y se especifica los datos identificatorios del dispositivo con el que se grabó. Y se precisa quién es el propietario de esta grabadora, señor. ¿Y quién es el propietario? El señor Mateo Castañeda. Conforme está en su propio informe técnico, señor magistrado. Pero, no obstante a ello, por favor, si vamos al folio 103, conforme a la parte superior derecha, vamos a verificar ahora, sí, señor juez, es el informe técnico pericial. Sí, señor juez, hacer la precisión también que esta no es en relación a la transcripción, es relación a la copia asegurada de este supuesto audio grabado. Es así que vamos a poder advertir que en esta media info denominada se señala la duración de esta grabación. Y es que, señor juez, se precisa, al analizar las propiedades, metadatos de la muestra del audio exportada referente al archivo de audio, se verificó que es un archivo de audio de extensión MP3, el cual tiene una duración de 56 minutos y 28 segundos. 56 minutos y 28 segundos. Y es importante que determinemos este espacio, porque recordará usted que la justificación de la defensa para que supuestamente esta persona le indique que es testigo protegido era porque eran sus abogados todavía. Y ahora, señor juez, le pido por favor, en este mismo escrito presentado por Fiscalía,
Un momento, por favor. Exactamente en el folio consignado en la parte superior como 102, señor juez. ¿Sí? Vamos a verificar la hora en que inició esta grabación, que también es importante, la hora en que inició esta grabación de 56 minutos. Y esta grabación, como se plasma, inició el 4 de junio del 2024 a las 11:52 horas de la mañana. 4 de junio del 2024 a las 11:52 horas de la mañana. Ahora, señor magistrado, le pido por favor, para hacer el contraste de ello, que vayamos al elemento 32 de peligro de obstaculización. Y es que en este elemento 32 vamos a poder advertir la información que remite el fiscal provincial del equipo 4 de FICOP, el doctor José Luis Quispe Changanaki. ¿Respecto a qué, señor juez? Respecto a esta vinculación cliente-abogado que tendrían, pues, el señor Eduardo Barriga Bernal, del estudio Castañeda y Menacho Abogados, con el señor Enciso Torres, en una causa distinta a la 7/2024, en una causa en la cual tenía la condición de aspirante a coloríficas con identidad develada. Pero, señor juez, cabe recalcar que cuando Enciso Torres declara como testigo protegido, no es que simplemente haya dado una delación adicional, señor juez. En una causa distinta declaró como testigo protegido. Pero lo relevante aquí es que si es que vamos al folio 31.171, vamos a poder advertir, señor juez, y lo estoy mostrando en pantalla, que el abogado Eduardo Simeón Barriga Bernal renunció a la defensa del señor Enciso Torres el 4 de junio del 2024. ¿A qué hora? A las 11:57 horas. Siendo preciso acotar, señor juez, que la presentación de este documento fue en físico. En físico, señor juez. Lo que va a permitir inferir de que hubo una premeditación, señor juez, para colocar en una situación al testigo, entonces testigo protegido, 8/2024, insistirle, decirle, eres o no eres el testigo protegido, confía en mí, porque yo soy tu abogado. Pero a la par que le decía eso, cuando inició a las 11:52, ya se había programado que una tercera persona, 5 minutos después de iniciado esta grabación, que duró 56 minutos, presente un documento renunciando a la defensa. Entonces, señor magistrado, esto se podría sostener como un buen actuar en el ejercicio de la profesión. Y recordará usted inclusive que cuando hubo el incidente, esta tutela de derechos, usted le hizo la consulta al abogado y el abogado no reparó en darle una respuesta ambigua, porque no le decía ni sí ni no. ¿Cuándo presentó? ¿A qué hora fue grabado? Podemos ver claramente este historial cronológico, señor magistrado, y cómo a esta persona se le hizo creer que aún seguía siendo su patrocinado para que, señor magistrado, diga las cosas convenientes que quería escuchar. Y podemos advertir en este tema cronológico. 11:52 inicia la grabación. Siendo además, señor magistrado, importante ahora señalar que si bien la defensa no ha tenido reparo alguno en formular, está en su derecho, ha considerado que quizás hay un acto ilícito en su agravio, está en total su derecho. Pero, señor juez, el ya no testigo protegido, Juan José Enciso Torres, conforme al elemento 30, volvió, señor juez, a brindar una declaración en la carpeta 7/2024. Y eso usted lo va a poder advertir en el folio 31.156. Y es que de esta declaración voy a resaltar, señor magistrado, la respuesta en principio a la pregunta 2, que la va a poder usted encontrar en el folio 31.158. Indica que el día de ayer, 1 de julio,
recibí un mensaje por vía WhatsApp de mi hermano José Luis Enciso Torres, en el cual me envía un enlace de un programa periodístico en el cual trataba de una entrevista realizada al señor Mateo Castañeda y a su abogado Eduardo Barriga, donde veo que el señor Mateo y su abogado hablan sobre personal de la Fiscalía, principalmente del EFICOP de la DIVIAC y de mi persona, donde mencionan que el EFICOP estaba aprovechando de manera irregular a los testigos que tienen para que pidan prisión preventiva en contra de Mateo Castañeda. Asimismo, lo que más me llamó la atención fue que por medio del programa periodístico me entero que había sido grabado por Mateo Castañeda y por su abogado Eduardo Barriga. Grabación que lo realizó cuando estaba en error aún el testigo, era mi abogado defensor, porque desconocía que ya se había presentado a la par, señor magistrado, un escrito renunciando a esa defensa. Además, que habían revelado mi identidad como testigo protegido, lo cual me dejó bastante impactado porque nunca esperaba que mi abogado de ese entonces pueda haber hecho eso. Y sobre esto quiero desvirtuar lo que ha mencionado el abogado Mateo Castañeda y su abogado Eduardo Barriga, ya que dañan mi imagen personal y ponen en riesgo mi integridad y la de mi familia. Asimismo, señor juez, al responder esta pregunta 3, vale aclarar que este elemento es nuevo, no lo hemos actuado hasta el momento, que está en el folio 31.158, se le consulta. ¿Podría detallar cómo es que han sucedido realmente los hechos que usted te refiere que desea desvirtuar? E inicia. Que cuando fui detenido por el caso Los Intocables de Construcción, a inicios de febrero del 2024, mi hermana contactó por recomendación al estudio de abogados de Estudio Castañeda para que ejerciera mi defensa en dicho proceso y para tal caso designaron a los abogados Eduardo Barriga y Víctor Raúl Calle, donde los conozco por primera vez, quienes también participaron en mi proceso como aspirante a colaborador eficaz, luego que salí en libertad el día 8 de febrero. Acudí al estudio del abogado Mateo Castañeda, donde lo conocí por primera vez y conversamos sobre el proceso de investigación en la cual me encuentro implicado. Para el día 15 de mayo recibo una comunicación de WhatsApp, señor juez, donde me citan para el día 16 de mayo para una diligencia de deslacrado de mi teléfono celular y que debía acudir con mi abogado defensor, a lo cual yo le reenvié dicha citación a mi abogado Víctor Raúl Calle, al teléfono celular 942-112-744. Asimismo, señor juez, al responder la pregunta 4, que está a folios 31.160, se le indica ¿posee alguna otra información que desea agregar conforme a lo narrado anteriormente? Sí, por motivo de las declaraciones del doctor Mateo Castañeda y su abogado Eduardo Barriga, ante el medio de prensa nacional develando mis datos personales, opté por renunciar mi código de reserva como testigo protegido número 8 de la carpeta fiscal. Dicha situación me ha expuesto por lo que temo por mi seguridad y solicito las medidas de protección. Adicionalmente, deseo agregar que entiendo que el doctor Mateo Castañeda está incurriendo en este tipo de actos por motivo de que se encuentra su actitud desesperada, buscando que de cualquier forma se caiga su proceso de investigación, y además quiero agregar que fui grabado sin mi consentimiento y luego propagado a nivel nacional, sobre todo considerando que cuando se dio dicha reunión, el abogado Eduardo Barriga Bernal era mi abogado defensor, lo cual este acto ha hecho que traicione mi confianza, vulnere la relación de cliente-abogado y vulnere el secreto profesional que tanto protegen, poniendo en riesgo mi integridad personal y familiar, revelando mi identidad como testigo protegido, y así también me han generado inestabilidad de salud y emocional, considerando que soy una persona de riesgo de salud. Asimismo, señor juez, es importante precisar, por favor, que en el folio 31.159, situándonos en esta fecha, A ver, el folio 31.159. 159, ¿Cuál es el dato? el dato relevante es a mérito de esta fecha donde fue grabado, que fue el 4 de junio. Indica el testigo: el 4 de junio, a las 10:57 horas, recibí una videollamada de parte del abogado Víctor Raúl Calle, la cual contesté, y el abogado me dijo que acuda al estudio del señor Mateo Castañeda, no explicándome el motivo, y al finalizar la videollamada me envía a la dirección, siendo Girón Independencia 106 Miraflores, el cual quedaba en el piso 8. Me acerqué a la oficina a las 12:30, y al anunciarme por recepción, contestaron del estudio de abogados y preguntaron si llegaba solo. Seguidamente autorizaron mi ingreso. Al subir al estudio de abogados por el ascensor, me encontré en la puerta con el señor Mateo Castañeda, nos saludamos y se retiró. Luego su personal de apoyo me hizo ingresar a la sala de reuniones, donde se hizo presente el doctor Barriga, y antes de empezar la conversación, me pidió mis celulares y lo guardó en otra sala, refiriendo: de repente te han enviado para grabarme, lo cual me pareció raro porque ellos nunca antes habían hecho eso conmigo. Iniciamos la conversación,
donde me pregunta si yo estoy conforme con la defensa que se está ejerciendo y si yo estoy de acuerdo o no. Y me hace la pregunta directa, si yo tengo algo contra ellos, en referencia al doctor Mateo Castañeda y al doctor Eduardo Barriga, lo cual me pareció muy raro, ya que primero me habían quitado mi celular y luego me hicieron esta pregunta, contestándole que no tengo nada contra ellos porque son mis abogados, por el contrario, estaba conforme con la defensa. Luego el doctor Barriga me pregunta reiterada e insistentemente si yo era el testigo protegido 8 del caso donde se encuentra involucrado el señor Mateo Castañeda. Me refiere que es mi abogado y yo tengo que contarle toda la verdad. Y ante mi constante negación, me muestra la declaración de testigo protegido número 8 y me dice, tú te niegas, pero el papel dice otra cosa. También me muestra un documento del Club Provincial Abancay, el cual es una constancia donde yo firmo como secretario técnico hace varios años, cuando la señora Dina Boluarte fue presidenta de dicho club, documento que también presenté durante mi declaración como testigo protegido número 8. Y él me dice que tengo que decirle la verdad para que no haya incompatibilidad en la defensa que ejerce. Y ya por un tema de confianza, por desconocimiento del proceso, por ser nuevo en esto y por temor a quedarme sin abogado defensor, le acepto que soy el testigo protegido. Después de eso, cuando tratan el tema de mi participación como testigo protegido, conforme narran en el medio de prensa, el señor Mateo Castañeda y su abogado, Eduardo Barriga, mencionan que yo fui amenazado y obligado a firmar las actas. Sin embargo, cuando yo le comenté sobre mi participación como testigo protegido, le dije en dicha reunión que había sido conminado para participar como testigo protegido. Yo quise expresarle que me habían informado sobre el proceso de investigación por el que yo ya había antes pasado y por el cual estuve detenido. Sin embargo, ante la presión de mi abogado, Eduardo Barriga, por temor a quedarme sin la defensa de mi abogado, por temor de perder el pago que había realizado por los servicios del estudio jurídico y por temor al poder político, ya que Nicanor Boluarte Segarra es el hermano del actual presidente de la República, Dina Boluarte Segarra, opté por dar las respuestas que el doctor Barriga quería escuchar, para que no se moleste y pensando que así continuaría con mi defensa. Sin embargo, después de esa reunión me dejaron en indefensión. Debo precisar que yo desconocía que el abogado Barriga estaba grabando nuestra conversación, que se da en el marco de cliente-abogado. Al día siguiente, el 5 de junio del 2024, fui con mi hermana Gisela Yabar Torres al estudio del abogado Mateo Castañeda a efectos de ver la situación de mi defensa, es decir, aún creyendo que seguía siendo su abogado, y para que me entreguen los documentos de mi defensa que obran en su poder hasta la fecha. Sin embargo, no autorizaron mi ingreso al estudio, quedándonos en el primer piso en la recepción del edificio, a donde bajo una secretaria del estudio de abogados nos indicó que no se encontraban presentes el doctor Castañeda ni el doctor Eduardo Barriga. Esperamos por un lapso de media hora aproximadamente y luego nos retiramos del lugar. Después de ello intentamos comunicarnos por teléfono con el abogado Mateo Castañeda y el doctor Eduardo Barriga, no recibiendo respuesta alguna. Días después, mi hermana Gisela Yabar recibe 4 documentos vía WhatsApp por parte del abogado Víctor Raúl Calle, desde su número de teléfono 942-112-743, los cuales tratan de su renuncia como abogado defensor. Es decir, recién luego le comunican, señor magistrado. Además, debo precisar que durante mi participación como testigo protegido en ningún momento he brindado información que implique la participación del doctor Mateo Castañeda en algún ilícito. Asimismo, es importante enfatizar, señor magistrado, que a folios 31.161 al testigo protegido, en la pregunta 5, se le consulta si se ratifica en el contenido íntegro de su declaración previa brindada el 19 de abril del 2024 e indica que sí se ratifica en el contenido íntegro de la documentación que se me ha puesto a la vista, que es el acta de declaración, los reconocimientos fotográficos y los reconocimientos de inmuebles. Reconozco y ratifico al personal policial y fiscal que ha participado de las diligencias, siendo que las fechas, hora y el contenido de los documentos se ajustan a la verdad. Asimismo, personal fiscal del EFICOP siempre cautelaron mis derechos, me informaron de ellos, nada fue armado. Y al responder la pregunta 6, ¿ha sido amenazado o coaccionado para su participación en la documentación que usted se ha ratificado? Indicó que no, en todas las diligencias participé de manera voluntaria, porque quería contribuir con la justicia. Pregunta 7, ¿ha tomado alguna acción legal referente a lo propalado en el programa periodístico Panorama? Que he dado conocimiento sobre esta noticia el día de ayer y ahora nos encontramos en diligencias, estamos juntamente con mi abogado evaluando tomar las acciones legales correspondientes. Y a la pregunta 8, conforme a lo vertido en su presente declaración, ¿conserva aún las conversaciones en su celular o posee otra información que pueda proporcionar con fines de esclarecer los hechos?
e indicó que sí, mantengo las conversaciones con el abogado Víctor Raúl Calle en mi teléfono celular, las cuales, si la Fiscalía las requiere, las proporciono luego de mi presente declaración con la finalidad de que se aclaren los hechos. Y es así que vamos a pasar ahora, señor juez, al elemento 31. Hasta aquí no trabajamos. No se preocupe que estoy llevando el conteo. Ya, el tiempo. Para mañana vamos a continuar porque tenemos que ir a sesión. ¿De quién? Pero, ¿a quién habíamos quedado acá? Parece que ya no voy a pasar para mí. Se mantiene. Se mantiene la hora, ¿eh? Mañana a la hora. 11 de la mañana. Porque esa audiencia ha agendado, pero lo voy a trasladar para la tarde, ¿eh? A ver, mañana y tarde. Sí, está bien, mañana y tarde. Mañana y tarde, doctora. Bien, cerramos la audiencia, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.